Buen día. Vamos a hablar sobre la manipulación genética, ciencia y tecnología 1, asignatura biología del primer grado. Mi nombre es la maestra Jessica Yanel Orozco Martínez y el eje es diversidad y continuidad y cambio. El tema biodiversidad. El aprendizaje esperado es valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en salud y el medio ambiente. Vamos a observar estas imágenes para empezar el tema. ¿Qué vemos? Vemos unas gallinitas que están diferentes. Si ven, su físico cambió. En 1957 su físico era muy delgado, después fue cambiando y en el 2015 está de otra forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Como su musculatura fue cambiando y tiene una mayor masa en la del 2015, quiere decir que estos animales pues fueron alimentados con sustancias que hacen que su masa crezca. Esos alimentos posiblemente hayan sido modificados genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que se cambió el ADN de estos alimentos para que la gallina, al estarse alimentándose, su masa crezca. Y aquí del otro lado vemos un ratoncito con una oreja. Este ratoncito posiblemente está en un laboratorio con experimentos para la medicina. A lo mejor están probando algún medicamento o están probando la reproducción a lo mejor de algún órgano. Esto tiene que ver todo con la manipulación genética y tenemos estos conceptos que debemos de saber, que es biotecnología. Es el conocimiento científico y técnico de las ciencias de la vida, biología, química, físico-química, sobre los procesos de los organismos, nutrición, respiración, fotosíntesis, para el desarrollo de tecnologías que mejoren nuestra vida. Siempre va a estar, todas estas técnicas de manipulación genética está basado a mejorar la calidad de la vida del ser humano, siempre, nunca es con el objetivo de dañar. La ingeniería genética o manipulación genética es la parte de la tecnología que utiliza el conocimiento sobre el ADN, los genes y la herencia para realizar cambios genéticos en los organismos, teniendo diversas aplicaciones. Y si nosotros vemos en alguna revista OGM, quiere decir eso, organismos genéticamente modificados, ya sea con fines en la industria de la medicina o alimentos agrícolas o para productos ambientales. Y los organismos transgénicos es la combinación de características de organismos diferentes mediante la introducción de genes de un organismo a otro. Y quiere decir que si un organismo es resistente a lo mejor a crecer en el frío, se le va a quitar ese gen y se le va a pasar a otro organismo que no es resistente. Pero como ya se le pasó ese gen al otro organismo, entonces cuando se reproduzca ya va a ser resistente a esa temperatura. El primer producto transgénico fue un tomate y fue en Estados Unidos en 1994 y a él se le introdujo un gen para retrasar su maduración. En México fue unas plantas de algodón que se introdujo un gen para que fuera resistente a la plaga de un gusano rosado. En la siguiente tenemos la insulina. Entonces, anteriormente se hacía con animales como las vacas o el cerdo, pero el gasto era mayor económicamente y la producción era menor. Pero ahora ya se hace con la Escherichia coli. Para ello se aisló y se cortó el gen. El gen es un pedacito de ADN que tiene la información de producir insulina. Entonces, ese pedacito de ADN de producir insulina se colocó a la bacteria y la bacteria, al estarse reproduciendo, va a tener ¿cuál información? La de producir insulina. Entonces, se va a estar reproduciendo, pero al mismo tiempo va a estar produciendo la insulina. Y así esa insulina se utiliza para el tratamiento de las personas con diabetes. Entonces, tenemos también que existen organismos o productos que ya son transgénicos, como es el maíz. El maíz es muy importante en nuestros alimentos en México, en nuestra alimentación en México, pero ya existen maíz transgénicos que pueden tener muchas ventajas sobre el maíz que se da naturalmente. ¿Cuáles son las ventajas? Que tienen resistencia a insectos, a depredadores, a herbicidas y que también pueden resistir a temperaturas extremas, ya sean muy bajas o muy altas. Pero existen otras desventajas,
Quiere decir que como son muy resistentes a herbicidas, a lo mejor se va a utilizar más herbicidas y pueden dañar a la tierra, a los nutrientes de la tierra, y pueden así alterar a los ecosistemas de ese lugar. La otra desventaja es que como son muy resistentes a todo, al virus, a plagas, a los herbicidas, a las temperaturas extremas, puede ser que las especies de maíz que existen naturalmente, como el maíz palomero, el pozolero, o el que se usan para los tamales, como ellos no tienen esas características, en un momento dado, pues, ¿quién va a sobrevivir si existe una baja temperatura? Va a sobrevivir el maíz transgénico y las otras especies no. Entonces, como no sobreviven las otras especies, corre el riesgo en que queden en peligro de extinción o que desaparezcan las especies naturales de México. Por eso es una desventaja. Y también se cree que pueden causar, los transgénicos pueden causar daños a la salud de los seres humanos. Se cree. Hasta el momento, cada producto que sale al mercado para consumo humano, se supone que se hicieron las pruebas suficientes para que no sea así. Pero no sabemos si con el avance de la tecnología y de la ciencia, después digan que sí hace daño. Y también que la fabricación y uso de organismos transgénicos está en debate permanente. Entonces, como hay muchas cosas a favor, como hay cosas en contra. ¿Hay ventajas de los alimentos transgénicos? Sí. Por ejemplo, que se pueden producir alimentos con mayores vitaminas, con minerales y proteínas y menores cantidades de grasa. Otra ventaja es que son cultivos muy resistentes a ataques de virus, a hongos, a plagas, sin la necesidad de emplear productos químicos, y así también protegemos al medio ambiente y hay un menor gasto. La otra ventaja es que la creación de cultivos son más resistentes, muy resistentes a los pesticidas, de manera que se puede mantener la producción, reduciendo el número y cantidad de productos empleados y favoreciendo así el uso de productos menos agresivos con el medio ambiente. Y la siguiente es que los cultivos más resistentes hay muy resistentes a los climas de temperaturas extremas o a las sequías. Pueden sobrevivir a todas esas situaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Una de las desventajas es que no se sabe con exactitud qué efectos tiene sobre la salud eh, en plazos largos. ¿Qué quiere decir? Que no se sabe si después de mucho tiempo de consumirlos, vaya a causar algún daño, no sé, alguna alteración genética a los seres humanos. Después, otra desventaja es que como son muy resistentes estos organismos y sobreviven a todo, así como la selección natural, ellos son los primeros en sobrevivir, puede ser que los demás que no son transgénicos se vayan muriendo y vayan desapareciendo y así poner en peligro de extinción varias especies. Y la última desventaja es que pueden alterar el modo de la siembra, el modo de la agricultura. Es una actividad histórica desde la presencia del ser humano en la Tierra. También existen muchas aplicaciones y beneficios de la ingeniería genética o manipulación genética. Uno de estos es en el ámbito de la medicina, en la producción de antibióticos que sean más eficaces para el tratamiento de algunas enfermedades. También en la elaboración de vacunas contra virus que son muy agresivos, como es el VIH. Están en estudio vacunas contra el VIH. Y en la actualidad, pues tenemos el estudio y la investigación sobre alguna vacuna contra el virus del COVID-19. También se utiliza para algunos medicamentos contra el cáncer o algunas técnicas genéticas para poder curar el cáncer en los seres humanos. También está en la industria de alimentos, se utilizan para mejorar animales que tengan un mejor rendimiento y mejor tipo de carne para el consumo humano. También en la modificación vegetales con mayor resistencia a plagas y mayor producción. Y en el medio ambiente se está trabajando con la modificación de bacterias que puedan alimentarse del petróleo. ¿Qué quiere decir? En la actualidad hay bacterias que desintegran el petróleo, que se lo comen, pero al hacer una modificación genética, lo van a hacer más rápido. Entonces, si hay un derrame en alguna plataforma, en los mares o en los océanos,
Las bacterias van a limpiar el agua rápidamente porque van a estar comiendo el petróleo. También hay una producción de energía a base de soya genéticamente modificada y en la modificación de bacterias que eliminan metales como el cadmio y que tienen efectos tóxicos sobre las plantas y también sobre los seres humanos. Existe otra terapia que se llama terapia génica o es otra manipulación genética. Este es en el campo de la medicina. Consiste en la transferencia de material genético a las células de una persona que padece algunas enfermedades con el objetivo de restaurar alguna función celular que haya sido defectuosa. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene una deficiencia con la transferencia de algún gen, puede hacer que esta persona ya produzca esa sustancia que no está produciendo. Se puede hacer en vivo, in situ o ex vivo. En vivo, el gen de interés se introduce en un vector. Un vector puede ser, vectores donde lo voy a llevar. Ahí puede ser un virus que no nos haga daño, que transfiere información genética directamente al enfermo. In situ consiste en introducir el gen reparador directamente en el propio órgano defectuoso del individuo. Ex vivo, cuando el vector con el gen se transfiere a células en cultivo, las cuales se modifican para luego ser trasplantadas a la persona. Y aquí tenemos la terapia génica. Vamos a tener al individuo que no produce la sustancia, puede ser una proteína, puede ser una hormona, no la está produciendo, y le voy a quitar células de cualquier parte de su cuerpo, menos el óvulo o el espermatozoide, esos no, pero cualquier célula se puede extraer. Y después a un virus, este es un virus, pero que no le hace daño a los seres humanos o que no tiene ningún efecto que haga daño a las personas, a ese virus se le va a colocar un gen. Este gen es un pedacito de ADN, entonces va a tener una información. ¿Qué información? De que produzca la sustancia que el ser humano no le está produciendo. Se va a poner aquí esa información, pero si se fijan nada más es una hélice. Entonces, ese virus que no hace daño con la información ya de la sustancia, se va a colocar en la célula que se va a introducir. Después, la célula, ya vieron aquí, replica la otra hélice, entonces ya tengo mi información de que produzca esa sustancia. Y cuando se introduce la célula al ser humano, se va a reproducir ya con la información de que esté produciendo la sustancia. Entonces ya después el cuerpo humano va a estar produciendo la sustancia de la proteína o de la hormona que él quería y ya no va a estar enfermo. En la siguiente tenemos la clonación. Entonces tenemos la clonación artificial, que es una técnica de la ingeniería genética que consiste en reproducir idénticamente fragmentos de ADN, así como hacer copias iguales de ese ADN en genes completos, moléculas, células e incluso organismos completos. Existen tres tipos de clonación. La clonación génica, que produce copias de segmentos de ADN o genes. Clonación reproductiva, que produce organismos completos. Clonación terapéutica, en la cual se producen células madre que se pueden utilizar para reemplazar tejidos o órganos dañados. Y aquí tenemos la clonación de la insulina humana. Aquí vamos a ver los fragmentos de ADN. A estos se les llaman genes, que traen la información exacta de que produzcan insulina. Y aquí tengo una bacteria. A esta bacteria yo le voy a colocar, le voy a pegar esos genes. Entonces aquí ya la voy a tener, la bacteria con esos genes. ¿Qué quiere decir genes? Es la información exacta de que produzca la insulina. Entonces, cuando tengo aquí ya esa bacteria y ya se multiplicó esa bacteria, ya está en reproducción, va a tener más bacterias, pero esas bacterias no le puse yo ya el gen, sino que ya nacen con esa información de ese gen, si se fijan. Entonces, como ya nacen con esa características, ellos van a producir insulina y vamos a tener una mayor producción de insulina, que es la que se utiliza para el tratamiento de la diabetes. Pero también hay clonación, o se ha experimentado con animales, clonación completa en animales. Aquí tenemos a una ovejita, 2 ovejitas y 3 ovejitas. A la primera ovejita que está aquí, se le va a quitar una célula, cualquier célula de su cuerpo, en este caso fue una célula de la ubre, y la cual se le va a quitar el núcleo. Ese núcleo lo vamos a tener aquí, ¿ya vieron?
Está la célula, estas células se les llama somáticas. Es cualquier célula que no sea óvulo ni que sea espermatozoide. Entonces, tenemos aquí la célula con su núcleo. Después tenemos a otra oveja diferente y le vamos a quitar un ovocito. El ovocito es un óvulo inmaduro. Todavía no es óvulo, sino que se llama ovocito, es antes de. A esa vamos a quitarle, le vamos a colocar el núcleo de esta. Entonces, este azulito que es el núcleo, porque es importante, porque trae la información del ADN. ¿Y para qué nos sirve la información del ADN? Pues ahí el ADN son todas las características que nosotros heredamos de nuestros padres. Entonces, yo voy a quitar la información de esa célula. ¿Cuál célula? De esta. ¿Cómo le voy a quitar la información? Pues voy a extraer el núcleo. Y ya voy a tener el ovocito con un núcleo, con la información genética ahí adentro. Voy a extraerlo y se va a formar el embrión. Cuando ya esté formado el embrión, lo voy a introducir a otra ovejita para que tenga su momento de gestación. Y ya después nace la ovejita. Esta ovejita se llama Dolly. Ella nació en 1997 en Escocia. Y si vemos nosotros a quién se parece, no se parece a esta oveja, ni a esta oveja, ni a esta sí. Entonces, esta ovejita tiene características muy parecidas a esta. ¿Por qué? Porque esta oveja tiene la información genética de ella. Entonces aquí vimos que se extrajo el núcleo, entonces tiene exactamente la misma información, y si tiene exactamente la misma información, van a ser igualitas, entonces van a tener las mismas características. Ella se parece a la oveja número 1, a la cual se le quitó el núcleo de la célula. La oveja Dolly murió muy joven, murió a los 6 años. Se cree eso, que murió a los 6 años porque ella nació de la información de una célula de una oveja que tenía también 6 años. A ella cuando le quitaron esta célula tenía 6 años. Este tipo de ovejas duran 12 años, pero como creen que esta información ya tenía 6 años con ella, creen que por eso murió tan joven y no 12 años como su especie vive. Entonces, por eso nosotros debemos de ver cuáles son los beneficios de la manipulación genética y cuáles son las desventajas o qué reglas se deben de seguir para hacerla. A esto se le llama bioética. Entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Bueno, entonces, estas técnicas obligan a cuestionarnos las implicaciones éticas de la clonación, es decir, considerar sus beneficios, pero también sus desventajas. Entonces, ¿te imaginas que si alguna persona tiene o ha sufrido un infarto, se le pueda reemplazar con un corazón que haya sido producido de un laboratorio, o algún riñón o algún otro órgano como el hígado? ¿Qué pasaría si por medio de la clonación se producen genes que tengan un efecto dañino para la población, para los seres humanos? ¿Y qué opinas de la posibilidad de clonar organismos completos? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Se puede? ¿No se puede? El desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin duda, confiere beneficios para la sociedad, pero es necesario detenerse a reflexionar en torno a las implicaciones que pudiera tener en el bienestar y dignidad humana. A esto se le llama ética, porque existen reglas y existen lineamientos que se deben de seguir. Entonces, la bioética y los derechos genéticos menciona Gómez en 2010. El desarrollo del conocimiento genómico aplicado a la salud humana ofrece grandes beneficios bajo la forma de medicina genómica, predictiva o reparativa. Sin embargo, conlleva profundas implicaciones de índole social, política, ética, económica e ideológica, y requiere un marco regulatorio, que lo hay, llamado de manera genérica derecho genético. Entonces, sí existen estos derechos y existen reglas para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Una de esas reglas es que no se reducirá a los individuos a sus características genéticas y se respetará su singularidad y diversidad. La otra es que si alguna persona o individuo se hace un tratamiento, un diagnóstico que afecte al genoma de un individuo,
debe llevarse a cabo después de una evaluación rigurosa. ¿Qué quiere decir? Que no se va a poner a experimentar con los seres humanos, sino que ya tienen un producto, tienen alguna sustancia, se supone que esa sustancia se tuvo que haber puesto a prueba o hecho varias pruebas, varios exámenes durante muchos años y dar seguimiento a estos resultados. Para que un producto salga a la venta, se tuvo que haber tenido pruebas mínimo entre 10 y 15 años, si no, no puede salir a la luz. ¿Qué quiere decir a la luz? No puede salir al mercado. Entonces, a estas sustancias se le hacen muchas pruebas y tienes que verificar realmente que hay muchos beneficios de esas sustancias y que no hay efectos adversos, no hay cosas que te puedan perjudicar ni a ti, ni al ser humano, ni a las otras especies, ni al ecosistema. También, la otra es la información genética de una persona identificable deberá ser procesada de manera confidencial y las prácticas contrarias a la dignidad humana, tales como la clonación de un ser humano, no deben ser permitidas. Esto quiere decir que no hay permiso para la clonación humana y los laboratorios internacionales lo saben y está firmado, tienen un acuerdo de que no deben de estar haciendo experimentos a beneficio o para la clonación de un ser humano. La aplicación de la investigación sobre el genoma humano debe perseguir el mejoramiento de la salud de los individuos y de la humanidad en general. Entonces, ¿tú conocías esos derechos? ¿Te gustaron? ¿Qué opinas sobre ellos? ¿Y por qué es importante ahora saber sobre la ética y la manipulación genética? Y ahora ya para terminar, como te has dado cuenta, para que puedas valorar las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente, es necesario que conozcas los beneficios que aporta esta tecnología, el valor que representan para el ser humano, las diferentes aplicaciones que tiene y el uso que se les puede dar en múltiples situaciones para mejorar la calidad de vida. En cuáles situaciones, ya sea en el área de medicina, en los alimentos o en el medio ambiente, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de vida del ser humano sin perjudicar a las otras especies. Los progresos de la ingeniería genética han llevado a desarrollar importantes métodos de diagnóstico e intervención en la salud, desarrollos no exentos, entonces, de errores e incertidumbres. Por eso se hacen estas pruebas 10 o 15 años, no es algo que lo hayan investigado en unos cuantos meses y lo hayan vendido, no. Entonces, como nada está exento de errores o incertidumbres, es necesario que se hagan siempre esas pruebas con base a argumentos basados en el conocimiento y en el análisis. Entonces, siempre se tienen que hacer pruebas para verificar que no se hace daño a los seres humanos, ni a las especies, ni al medio ambiente. Es todo con el tema de manipulación genética. Me dio gusto haber estado con ustedes y espero que les haya gustado. Gracias.